es mayor que el caudal máximo horario. Si acá decíamos que era 13, ¿no? Teníamos caudal promedio 10, teníamos un caudal máximo diario 13 y teníamos un caudal máximo horario 25. Entonces 26 litros por segundo es mayor que 25. En consecuencia, yo puedo abastecer de agua a la población en forma directa, porque yo puedo abastecer 26 litros por segundo, 26 litros por segundo, que es mayor que los 25 que yo tengo que diseñar acá, y la diferencia que se almacene acá, en el reservorio elevado. Las otras horas, cuando hay menor consumo, cierro las válvulas acá, abro acá y lleno el reservorio. En hora de la mañana, abro esta válvula, abro esta de acá, sin bombear y abastezco acá. Esa es la filosofía del pasado. Ahora, las poblaciones han crecido, los pozos se han quedado, han sido sobreexplotados, han bajado su producción, el reservorio ya es insuficiente para la población de diseño de 20 años, ya pasaron 40 años, ya no cumple su función, tampoco la fuente de abastecimiento y el sistema ha quedado deficitario. Es decir, la demanda es mayor que la oferta de agua. Es decir, acá ahora yo requiero 50 litros y acá me están ofreciendo 26 litros. La demanda es mayor que la oferta. Entonces está cambiando ahora esta situación a partir de que entran los programas de inversión desde el año 2006 al 2008, donde se empieza el programa Agua para Todos. Se está tratando de revertir esta situación. Entonces, este sistema, que es bueno para localidades pequeñas, está quedando en desuso para las poblaciones mayores, ¿no? Se está revirtiendo el sistema para entrar a reservorios de cabecera. Donde se ven reservorios con estructuras de acero, castillos de acero, como estos, se los ve en la selva. En la selva, en nuestra selva, en la selva peruana, no hay piedra, solo hay arcilla y arenas. Se pueden encontrar hasta arenas blancas y ligeramente gruesas, pero no la arena gruesa que nosotros conocemos. Raro es encontrar esa arena. Entonces, debido a esa ausencia de la piedra de 1, de 3/4 que abunda acá en yacimientos por la presencia de las cordilleras, en el pasado se diseñaba con perfiles de acero y con estructuras, tuberías de acero, ¿no? Ustedes se van a algunas localidades en el interior de Loreto y van a encontrar reservorios de acero. Bueno, esa situación ahora ha cambiado y ya no se construye pues de acero, ahora se construye pero con mortero, porque no hay piedra, no hay concreto armado, entonces se construye con mortero armado. ¿No? Anótalo, porque nadie sabe dónde va a caer más adelante. Entonces uno tiene que supervisar la ejecución de obras con mortero armado.
sobre estos reservorios apoyados. En el país no solemos construir reservorios de mampostería. Entiendo porque somos duchos como país en construir concreto armado, ¿no? Ni en el ámbito rural. Sin embargo, en Bolivia sí acostumbran a construir los reservorios apoyados y semienterrados con mampostería de piedra. Han desarrollado mucho esa tecnología porque es un terreno en donde abunda la piedra grande, bolonería de 8 o 10 pulgadas de diámetro, 4 pulgadas, misería, 6 pulgadas, no, hay gran bolonería en todo el país. Entonces, para ellos es fácil utilizar material del lugar. Y acá en el país, no tanto. Hay algunas ciudades sí que aprovechan, que hay bolonerías muy grandes, pero allá es prácticamente en todo el país. Entonces se ha desarrollado esta técnica. Acá no tanto. De acuerdo a los materiales de construcción, entonces también se construyen de madera, de mampostería de piedra, concreto o concreto armado, fierro o acero y vidrio fusionado al acero. De repente acá debería haber puesto, ha aumentado también, aprovechen, mortero armado. ¿Por qué digo concreto? Porque hay reservorios de 1 metro de altura y no necesitan tener armadura, ¿no? Armadura de hierro. Bastará con concreto. En el pasado, cuando no se tenía desarrollado el cemento, se construían los reservorios de madera. Yo he visto funcionando hasta hace 30 años y todavía hay algunos que están funcionando, reservorios de madera, desarrollado con la tecnología para madera. Ahora ya no sé si se enseñará la madera estructural, pero es importante para hacer encofrados y para estas cosas, madera. Ya no se construye más, pero la técnica era la siguiente. Eran planchas de madera verticales y obviamente en círculos, ¿no? Planchas de madera verticales que eran en sección así, se llama machibra, y con un cincho, una platina de acero circular. Se apretaban, ¿no? Y hacía estanco la cuba. Y en la parte, y ese era un defecto que, bueno, antes de repente no se conocía, tenían un techo, no, si era volado, si este es el frente, lo volado, en madera también. Estructura en hierro y con tensores y madera acá. Igual también madera machimbrada, ¿no? Igual la luz no penetraba, ¿no? En forma directa. Se calcula como 3 volúmenes.
el volumen de regulación más el volumen contra incendio más el volumen de reserva más el volumen de funcionamiento. Son 4 volúmenes. Los volúmenes que se consignan en los planos, en los volúmenes propiamente de regulación y capacidad del reservorio, se consignan estos. Esta es la capacidad. Es decir, los volúmenes realmente útiles. Este viene a ser el volumen útil. Este volumen de funcionamiento es un volumen muerto. No hay que regular nada. Pero como volumen va a ocupar un espacio dentro del recipiente. Ya lo voy a explicar. Entonces veamos el volumen de regulación. Primer volumen, volumen de regulación. Ese se calcula de la curva diagrama masa correspondiente a las variaciones de la demanda. Como les explicaba anteriormente, y cuando me retraje a obtener los valores del caso 1 y el caso 2, específicamente el caso 2, se calcula la curva diagrama masa. Esta es la curva de variaciones horarias a las 8 de la mañana y a pasadas las 6 de la tarde, más o menos a las 7, coinciden aproximadamente los caudales promedio. En horas puntas, a partir de la 1 de la tarde se presenta la hora pico, entre la 1 y las 3 de la tarde. Los consumos mínimos alrededor de las 4 de la mañana, y esta curva conecta acá. Esta será la adducción, es decir, la alimentación al reservorio, y esta será la curva de consumos. Esta es la curva de consumos. Es lo que demanda la población hora a hora. Obtenida esta curva de variaciones horarias, se procede a calcular la curva de diagrama masa, la curva de los volúmenes acumulados, y nos va a dar una curva de esta naturaleza. Así como en hidrología, cuando se obtienen los caudales aforados en el río, en un río, obviamente vamos a tener una variación durante el año. Vamos a tener caudales que van a variar, y para calcular el volumen de regulación para fines de riego, igualmente se traza la curva acumulada de las variaciones horarias. En el caso del reservorio para fines de riego, se traza la curva acumulada de los caudales que pasan por el río, y se va a calcular el volumen de regulación como la diferencia entre las paralelas, la mínima y la máxima. Este será el volumen de regulación. Este será el caudal promedio, y esta será la curva de consumos, pero acumulada. La misma curva de arriba, pero acumulada. Ya no en un periodo de un año, sino en un periodo de 24 horas. Lo mismo aplicado a el concepto de hidrología, a abastecimiento de agua de una población. Esta es la forma como se calcula. Con esta curva. Por eso es importante obtener la curva
la curva de consumos por área. Por eso es importante tener los medidores de caudal a la salida del reservorio para poder construir esta curva. Este valor, el volumen de regulación, las curvas entre las paralelas, la mínima y la máxima, es aproximadamente 17%. 17% de todo el volumen. Normalmente, ese es el orden. 17%. Como quiera que esto, a nivel de país, no es posible obtenerlo. O sea, por la realidad, es decir, en la realidad no hay medidores de caudal, se omiten instalar medidores, lo omiten los expedientes, se omite la exigencia durante la ejecución de la obra de ponerle medidor de caudal. Entonces, el reglamento dice lo siguiente: si no se cuenta con información estadística, es decir, información estadística producto de los registros en el medidor de caudal, entonces se puede aplicar un cálculo de volumen de regulación como el 25% del caudal promedio. .25 por el caudal promedio. Si la fuente es continua. Si la fuente es discontinua, es decir, hay abastecimiento por horas al reservorio, entonces se lo corrige por 24 entre el número de horas que se alimenta el reservorio. Cuando es, por ejemplo, 12 horas de bombeo, por 24 entre 16 horas de bombeo, por 24 entre 16. Con relación, entonces ya tenemos el primer volumen, ¿cómo calcularlo? Ahora veamos el volumen contra incendio. En el pasado se calculaba el volumen de contra incendios de otra forma. Ahora el reglamento lo ha modificado de esa forma. Voy a explicarles esta parte del Reglamento Nacional de Edificación. Indica que en los casos que considere demanda contra incendio, deberá asignarse un volumen adicional de acuerdo al siguiente criterio: 50 metros cúbicos para áreas destinadas netamente a vivienda. Y en los casos que se considere demanda contra incendio, se considera volumen de agua contra incendio cuando la población es mayor a 10.000 habitantes. Para poblaciones menores no se considera sistema contra incendio. Entendiendo
entendiendo que en poblaciones mayores de 10.000 habitantes ya se va a poder implantar un cuerpo de bomberos, tendrá que implantarse las redes de distribución, grifos contra incendios, de los cuales el cuerpo de bomberos puede utilizar para combatir un incendio. En poblaciones menores no se va a implantar, no se va a instaurar un cuerpo de bomberos, no será necesario. En las poblaciones rurales, dispersas en el campo, en las laderas de estos cerros, pues el cuerpo de bomberos ni podrá entrar, ¿no? Entonces no tiene sentido proyectar ahí sistemas contra incendios. Está reservada entonces para poblaciones mayores. Entonces, para poblaciones mayores de 10.000 habitantes, donde principalmente sea para vivienda, se considera 50 metros cúbicos como agua contra incendio. En el caso de áreas destinadas a uso comercial o industrial, deberá calcularse utilizando el gráfico de agua contra incendios de sólidos del anexo 1 del reglamento, considerando un volumen aparente de incendio de 3.000 metros cúbicos y el coeficiente de apilamiento respectivo. E independientemente de este volumen, los locales especiales, los locales comerciales, industriales y otros, deberán tener su propio volumen de almacenamiento de agua contra incendio, que ese es otro tema, ¿no? Entonces, instalaciones interiores. Y acá tenemos el gráfico de agua contra incendio de sólidos que aparece en el reglamento. En metros cúbicos de reserva contra incendios. Y hacia la izquierda tenemos el caudal, expresado en litros por segundo. Para efectos de estos cálculos, hay que considerar un volumen aparente de 3.000 metros cúbicos. Voy a insertar una línea acá. Bueno, ahí tenemos la curva de los 3.000 metros cúbicos. Aparece el riesgo en metros cúbicos. Y acá está aproximadamente 4.000, 3.500, 3.000 metros cúbicos. Aquí aparece. Y aparecen 6 curvas. 6 curvas en juegos de 0.1
índice de apelamiento P igual a 0.1, este es el juego de curvas para 0.1, para 0.5 y para 0.9. El índice de apilamiento viene a ser un índice de concentración de los locales comerciales y o industriales. Apilamiento o concentración de los locales comerciales e industriales. Y cuando tenemos una población donde existe locales comerciales en forma incipiente, podemos considerar índice de apilamiento 0,1. Donde tengamos, por ejemplo, una zona comercial, digamos, acá hay un parque industrial muy importante en Trujillo, más importante inclusive que en Chiclayo, yo vengo de Chiclayo, pues comparo Chiclayo con Trujillo, es un parque muy importante. En ese caso, ese parque industrial debe diseñarse con un índice de apilamiento 0.9. Si tuviéramos que diseñar en el marco de este reglamento, el parque industrial se ha construido y proyectado cuando estaba el Reglamento Nacional de Construcción del pasado, eso es otro tema. Pero igual, ¿sí? Haciendo un ejercicio, si tuviéramos que proyectarlo ahora, entonces tendríamos que utilizar un riesgo de 3.000 metros cúbicos, y hacia la derecha podremos sacar el volumen de almacenamiento, más o menos, dice como 300 a 280, si no me equivoco, metros cúbicos, 280 y acá 240 y acá 300. Y en términos de caudales, acá tendremos que diseñarlo con alrededor de 60, 90, cerca de 100 litros por segundo. De repente, sí, 100. Metros cúbicos, y acá estaríamos hablando en términos de caudal aproximadamente 65 litros por segundo. Si ustedes conocen, por ejemplo, San Isidro, ¿sí? San Isidro en Lima, la zona financiera de la ciudad de Lima, donde tenemos edificios de 10, 15, 20 pisos, en la zona donde está Saga, antes era Cier, altamente concentrados los comercios, pues ahí tendremos que diseñar con 0.9, ¿no? Con este grupo, con índice de apilamiento. Entonces, ese índice de apilamiento entra a ser definido bajo criterio del proyectista. Estas zonas comerciales de acá, de estas zonas de acá hasta abajo, hasta la Vallejo, yo considero con 0.1. El centro de Trujillo sí es un poco más, hay más hoteles, hay más restaurantes, más uso de agua, ¿no? Está más concentrado el comercio. Inclusive centros comerciales de mayor altura, ¿no? Empiezan edificios de 3, 5, 6 pisos, ¿no? Entonces ahí está más concentrado. Es cuestión de criterio.
forma de estimar los volúmenes para combatir incendio es viéndolo desde el lado del cuerpo de bomberos. O sea, para comparar los cálculos teóricos que nos da el anexo número 1, compararlo con la realidad. Y eso es obtener datos de campo, es decir, visitar a las compañías de bomberos y obtener respuestas a preguntas básicas. ¿Qué tiempo en promedio se utiliza para combatir el incendio? ¿Cuál es el caudal de bombeo promedio? Y el volumen de agua que utilizan cuando utilizan los camiones cisternas o camionetas con agua, ¿no? Camiones cisternas. Para que tengan una idea, cada grifo contra incendio por allí sale un caudal estimado de 15 litros por segundo. Y un incendio se entiende un incendio que debe ser atacado mínimo por uno, pero generalmente en la práctica cuando cobra importancia, ¿no? Se combate desde dos grifos contra incendios, uno y otro. No es que necesariamente tenga que el grifo estar claro, se podría ser que los grifos confluyan. Acuérdense que la distancia máxima entre grifos contra incendio debe ser 300 metros, de acuerdo al reglamento. En el Reglamento Nacional de Construcciones del pasado también era 300 metros, pero generalmente está a menos de 300, es la distancia máxima. Generalmente está a 200, 250. Manguera de 30 metros, estamos hablando ya, se pueden encontrar 30 y 30, son 60 metros. La diferencia con la presión de agua ya les da el alcance hasta de 150 metros con una manguera. Entonces, un incendio se puede combatir desde dos grifos contra incendio. Es decir, saliendo de cada grifo 15 litros por segundo. Podemos no verlo necesariamente, los dos grifos funcionando con 15 litros. Podremos verlo un grifo que está, de un grifo directamente que está cumpliendo la función de combatir el incendio. Pero los que van a utilizar el sistema contra incendios son los cuerpos de bomberos. Podemos ver directamente uno, pero del otro se está alimentando el camión cisterna para regresar el camión cisterna frente al incendio y de ahí bombear del camión carro cisterna con bomba de alta presión, llegue el agua pues 15, 20, 30 metros hasta el edificio de la parte alta, ¿no? Es con una bomba de reforzamiento que le suple presión. Entonces, no necesariamente tenemos que estar viendo los grifos contra incendio funcionando directamente, sino son fuentes de alimentación a las cisternas también. Entonces, mínimo se debe considerar dos grifos para combatir contra incendio. Y veamos un ejercicio simplemente acá para calcular. Para un tiempo t de igual a 1 hora, suponiendo que con 1 hora vamos a combatir el incendio, el volumen será, si tenemos la fórmula Q igual a volumen entre tiempo, el volumen será caudal por tiempo, el volumen será caudal por el tiempo, y tendremos 15 litros por segundo por 2 unidades, 2 grifos por 1 hora. Y ahora le aplicamos factores de corrección.
en metros cúbicos, en 1000 litros, y segundos el tiempo, 1 hora, tiene 3600 segundos. Ahora sí, prácticamente acá tenemos 30 por 3.6 sí. ¿Verdad? Siete, ocho. 108. Ya. 108. 78. 1 hora. 108. 108. En el pasado se diseñaba el volumen contra incendio considerando 2 horas. Es decir, se consideraba un volumen contra incendio de 216 metros. Por eso los reservorios de almacenamiento de agua de las habilitaciones urbanas salían 500 metros cúbicos en teoría. Requerían regular con 250 metros cúbicos y encarecían incrementaban el volumen del reservorio con 216 metros cúbicos adicionales. Salían 416, 450, lo redondeaban a 500 metros cúbicos. Ahora, y ese era, no había diferencias para establecer, este era en términos generales, cálculo era en términos generales. Ahora, sí ha bajado el volumen de agua contra incendios para viviendas, este era el que se consideraba para viviendas. Entonces ahora el reglamento nos dice, oiga, para viviendas 50 metros cúbicos y solamente cuando hay la parte comercial, uso comercial y incendios, industrias, entonces ahí lo calculan de esta otra forma. Veamos para una, no hace diferencia, acá estamos en, por ejemplo, con una zona incipiente, estamos hablando de, se borró, no, acá está acá. Una incipiente volumen de almacenamiento, estamos hablando de alrededor de 140 metros cúbicos. $140 metros cúbicos para zona comercial e industrial, más 50 metros cúbicos de vivienda, 190. Contra solamente 216 está bajando en algo. Pero si la zona no tiene comercio e industrias, nos quedaríamos con 50 metros cúbicos.
volumen de regulación es comprendido. Hasta volumen contra incendio es comprendido. Pero el volumen de reserva es el volumen más incomprendido. Algo así como una mujer, no las entiende, no las comprende, algo así. Veamos. Yo les explicaba el reservorio, el sistema de producción, la planta, captación, reservorio, redes. Este se llama línea de adopción. El volumen de reserva es un volumen que en el que se almacena agua en el reservorio con las finalidades de atender emergencias. ¿Qué pasa si esta línea de conducción se rompe? Hay una rotura. El agua en el reservorio se va a acabar y la población no va a ser atendida con abastecimiento de agua. Si acá hay fugas, ya no se transmite agua por acá, hay una rotura, voy a tener que ir hasta este punto, descubrirlo, dónde se ha producido la rotura, voy a tener que llevar tuberías, personal para repararla, me voy a tomar un tiempo para reparar, voy a tener la necesidad de esperar que la línea se quede totalmente sin agua para poder trabajar sin agua y poder hacer las operaciones de reparación. Hay tiempo muerto. Después también habrá sus tiempos para el llenado de la tubería, porque la tubería se habrá vaciado de agua. Entonces, todo eso son tiempos en los que el sistema de abastecimiento de agua no va a ser alimentado al reservorio y la población al final va a ser la afectada, se va a quedar sin agua. Y esto no debe ocurrir. Yo pago por el servicio de agua, yo debo tener agua. Que sí, que sigo un corte, a mí no me interesa. Si me están vendiendo el agua, pues está bien, yo estoy pagando, pero ¿y qué pasa si yo tengo una industria, si yo tengo un comercio que dependo de eso, me voy a quedar sin agua? Es lo mismo, no es comprendido porque nos hemos acostumbrado a tener un servicio irregular de abastecimiento de agua. Yo les pregunto, a ver, ¿qué pasaría si hay un corte de energía en este momento? No va a pagar en el servicio de energía eléctrica, pero ¿y qué pasa si no puedo exponer? Va a parar la industria. No tengo mis servicios de alarma en mi comercio, de registro de seguridad, vigilancia. No voy a poder monitorear, no va a funcionar nada. En el ámbito del servicio de energía eléctrica esto no pasa, salvo casos programados para servicios de mantenimiento y reparación que ellos avisan. Energía eléctrica tenemos las 24 horas. Lo mismo debe ocurrir en el servicio de abastecimiento de agua, ¿no? Se malogró la tubería, no, eso no debe pasar. ¿Cómo está acá? Entonces, o por ejemplo, que le abastezcan de energía eléctrica, que está previsto que le suministren energía eléctrica a 220.